Vamos a hacer un alto. ¿Qué significa esto? Para los que están con nosotros por primera vez, desde agosto de este año hemos estado estudiando una serie de la carta de Primera de Pedro. Pero vamos a hacer un alto, una interrupción. Porque creemos importante que usted pueda entender lo que significa el bautismo y por qué estos hermanos han tomado esta decisión. Tenemos por costumbre nosotros tomar apuntes de nuestras predicaciones. Sacamos los tablets, los computadores, las libretas, los teléfonos. Y este es el título que quiero poner sobre la mesa en esta mañana. Bautismo es el fruto o resultado de puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque vamos a dar respuesta a este título. ¿Por qué hoy día estos hermanos tomaron la decisión de descender a las aguas y de bautizarse? Cuando nosotros nos enfrentamos a Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, hay un hermoso relato que tiene que ver con el bautismo, que tiene que ver con esta decisión que estos hermanos hoy día tomaron. Vamos a dar lectura del versículo 26 en adelante y recuerde que lo hacemos desde la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Este es un camino desierto. Él, Felipe, se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, fíjese bien, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Oramos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tener esta maravillosa oportunidad de abrir tu palabra. Permítenos que a través de ella nosotros podamos ser fortalecidos, animados, edificados, y que de esta manera también aquellos que no te conocen puedan tener un encuentro personal contigo. Gracias te damos porque has provisto este día para nosotros, Señor, para poder contemplar a través de tu palabra tu belleza, para poder contemplar a través de las alabanzas tu belleza, Señor. Gracias te damos y oramos y te pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de este capítulo 8, vamos a ver algo importantísimo, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la labor del Espíritu Santo trabajando en quién, en personas que manifiestan, que muestran una necesidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la obra de Jesucristo, tenemos que pensar que son personas las que establecen este trabajo. Los apóstoles fueron los encargados de llevar, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio a la región de Judea y de Samaria. Hago una pregunta en esta mañana. ¿Por qué usted cree que fue necesario llevar el Evangelio?
Hoy día vemos en las personas que han estado acá presentes o que están acá presentes, alegría, gozo. Qué bueno que tomaste esta decisión. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces es necesario llevar el Evangelio? ¿Por qué Dios utilizó a Felipe y le habló específicamente, ve y haz este trabajo? Simplemente porque había un desconocimiento de la palabra del Señor. Simplemente porque habían corazones que no conocían de Dios y de su salvación. Entonces el Señor Jesucristo preparó a hombres, fundamentó la fe de ellos y los invitó a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vemos una persona que manifiesta una necesidad de Dios, déjeme decirle algo importante, el Señor jamás lo deja solo. Cuando tú manifiestas una necesidad de Dios, jamás el Señor te va a abandonar. Y vemos la historia de un hombre que manifestó una necesidad de Dios. ¿Y cómo manifestó esa necesidad? Bueno, a través de la lectura de la Biblia. Este eunuco se enfrentó a la Biblia, a la palabra de Dios, para poder, número uno, conocer, y número dos, acercarse a Dios. Cuando nosotros vemos esta historia, obviamente tenemos que ponerla dentro de un contexto. Tenemos que entender qué es lo que estaba pasando históricamente para poder llegar a esta narración tan importante en la vida de un hombre. Cuando nosotros leemos desde este mismo capítulo, los versículos del 1 al 3, dice así: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Cuando hablamos de iglesias, no estamos hablando de edificios, estamos hablando de personas. Entonces esta persecución se generó contra personas. ¿Y esta persecución qué trajo? Dice, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaban en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban llorando, lamentándose. ¿Eso dice el texto? No. ¿Qué iban haciendo? ¿Qué iban haciendo? Predicando la palabra de Dios. Fíjese qué importante este relato. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que destacamos entonces de este último párrafo que leímos? Primero, que había una persecución que había una persecución hacia los creyentes en los inicios de la iglesia. Para los que han escuchado la serie de Pedro, ¿había una persecución en ese tiempo también? Difícil. Y por otro lado, aquellos que habían sido perseguidos no se lamentaron ni lloraron. Fueron predicando la palabra del Señor. Entonces los apóstoles y los discípulos fueron encargados ¿de qué cosa? De llevar el mensaje, de transmitirlo, de decirle a las personas, en Jesucristo hay salvación. A los de Judea, obviamente también a los de Samaria. Felipe, como un evangelista, estaba atento a la voz de Dios, atento a lo que Dios quería hacer en su vida. Y el mensaje para Felipe fue: levántate y lleva el mensaje. Entonces, con este pensamiento en nuestras cabezas, con este título que hoy día hemos hablado, bautismo es el fruto o resultado de, nos vamos a acercar a 3 puntos muy rápidos para poder tener entendimiento de lo que la Biblia dice con respecto a este párrafo. Número 1, acercamiento a la palabra del Señor. Número 2, creer a la palabra del Señor. Y número 3, el fruto de la palabra del Señor. Cuando hablamos de acercamiento, yo sé que usted entiende el concepto. Todos acá tenemos inteligencia. Tú sabes lo que significa acercarse a algo. Pero el contexto que le estamos dando, o el argumento que queremos poner sobre tu cabeza, es que tú te acerques a la palabra del Señor. Dice la Biblia que un ángel del Señor
habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur. Felipe se levantó y fue, simplemente en un acto de obediencia. Cuando nosotros entendemos lo que la Biblia significa en el creyente, cuando nosotros entendemos los actos de obediencia, vamos a ir cumpliendo el mandato del Señor. Estos hermanos tienen una misión, al igual que todos nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La primera misión es seguir a Cristo. Es dejar tu vida pasada y tomar el compromiso serio, responsable del Señor sobre tu vida. Y uno de esos compromisos serios y responsables es evangelizar. Es dar a conocer a Cristo a aquellos que no conocen la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto que el Señor hizo en la cruz. Felipe sin duda era un seguidor de Cristo y fue mandatado por un ángel para dar a conocer el Evangelio. No alcanzo a ser un ángel, pero hay un mandato que yo voy a transmitir en esta mañana. Que tú también puedas transmitir el Evangelio de Jesucristo. Y cuando vemos a esta persona, un eunuco, ¿quién era? Bueno, una persona de alto grado en el imperio. Era una persona que estaba al servicio de un rey, en este caso, ¿cierto?, de la reina de Etiopía. El rango del eunuco era elevado en la administración de Etiopía, involucrado completamente en las finanzas. Entonces estamos hablando de una persona capacitada, con conocimientos. Y este eunuco en su trayecto de regreso a Etiopía, tuvo, escuche bien esto, un acercamiento a la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, simplemente lea el texto. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ir en el carruaje y mirar el paisaje, dormir, descansar, decidió este hombre acercarse a la palabra del Señor. En algún momento de su vida, este eunuco se encontró con la Biblia, se encontró con el mensaje del Señor, se encontró con el Evangelio de salvación de Jesucristo. Un mensaje claro que le proporciona, obviamente, el regalo de la vida eterna. Cuando eres convencido que tu pecado te mantiene alejado del Señor. Al igual que los hermanos que hoy día acabamos de bautizar, en algún momento en sus vidas se encontraron con el Señor, no en un acto místico, no en una revelación, no en un sueño, se encontraron con el Señor a través de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque alguien ocupó tiempo en las vidas de estos hermanos. Alguien ocupó tiempo y conocimiento y discipuló, fundamentó la fe de nuestros hermanos. Los direccionó porque ellos tuvieron un acercamiento a la palabra del Señor. Cuando tú te acercas a la palabra del Señor, cuando tú te acercas a la Biblia con deseo de conocer a Dios, Dios no queda indiferente al deseo que hay en tu corazón. Dios no queda indiferente a la necesidad que hay en tu ser. Y Dios obra a favor del necesitado. Y voy a decir a favor tuyo. ¿Fue así en el caso del eunuco? Por supuesto que sí. Y nos hacemos la siguiente pregunta entonces, ¿cómo obró Dios? Bueno, vemos un ángel que se acercó a Felipe y le dijo, ve, levántate y ve hacia el sur. Y él se levantó y se fue. Es decir, que Dios instruyó a Felipe a través de un ángel a cumplir con un mandato específico. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Obedeció. En términos simples, hizo caso. Tomó el consejo. Levántate y ve al sur. ¿Qué es lo que hizo? Se levantó y fue.
Luego, en ese trayecto, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate donde está el eunuco. Versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, porque él iba leyendo en voz alta. Y ahí viene la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara en él. ¿Qué muestra esta parte del texto? ¿Muestra una necesidad o no? Estoy leyendo, me estoy acercando a la palabra, pero me cuesta entender lo que estoy leyendo. Como Dios vio esa necesidad, no quedó indiferente y dijo: voy a mandar a alguien que sí le pueda ayudar a entender lo que está leyendo. Es lo que hace Felipe: se acerca al carruaje, interrumpe la lectura de este hombre y realiza la pregunta: ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Es lo que dice, responde el eunuco: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? En los testimonios vimos a una pequeñita que le dijo: mamá, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Una pequeñita que quizás se sabe un versículo bíblico o dos. Una pequeñita que no se podría parar adelante y hacer una enseñanza porque desconoce la palabra del Señor por la edad que tiene. Pero Dios utiliza pequeñitos porque hay un corazón con necesidad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Entiendes lo que lees cuando te acercas al texto bíblico? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Porque Dios conoce la necesidad espiritual de cada uno de ustedes. Es interesante la respuesta del eunuco. El eunuco reconoció que no podía entender el significado de la lectura sin la ayuda de alguien que le pueda hacer entender el texto. La necesidad hacía que este eunuco, valga la redundancia, necesitaba entender, sacarle provecho, sacarle partido a lo que él estaba consumiendo, que era la palabra del Señor. Ven, siéntate conmigo, porque quiero entender lo que estoy leyendo. Ven, siéntate conmigo porque me tiene intrigado lo que estoy leyendo en la Biblia. Y este relato nos enseña varias cosas, y cosas que son prácticas, cosas que son de utilidad a nuestra vida. Por ejemplo, que acercarse a la palabra del Señor siempre es escúchame bien, un beneficio. Siempre acercarse a la palabra del Señor es un beneficio para aquella persona necesitada de Dios. Otra cosa importante que nos muestra este texto: Dios siempre dispone de personas, Dios siempre dispone de tiempo y Dios siempre va a disponer de un lugar con la finalidad que tú puedas conocer a Dios a través de la Biblia. Siempre. Estos hermanos están agradecidos de hombres y mujeres que le enseñaron la palabra de Dios, que tomaron tiempo, que Dios proporcionó un lugar, ya sea un Zoom, una videollamada, el juntarse en una casa, en un café, a abrir la palabra de Dios y hablar de Cristo. Le hablo a todas nuestras visitas que están hoy día con nosotros. Dios ha dispuesto personas, tiempo y un lugar para que tú, estimado amigo, escuches de la palabra del Señor. Dios lo ha hecho. Dios ha dispuesto. Pero así como Dios lo ha dispuesto, nos vamos a una tercera parte práctica de esto. Y déjame decirte que no es por obligación. Ninguno de ellos pudiera dar testimonio y decir: me obligaron a bautizarme, yo no lo quería hacer, pero me sentí obligado.
me sentí comprometido con la persona que me discipuló. Nadie. Porque no es por obligación. En ninguna parte del texto entre Felipe y el eunuco vemos que Felipe obliga al eunuco a tomar decisiones. Simplemente le transmite la palabra del Señor. Y libremente, obviamente, el eunuco, ¿qué es lo que hizo? Tomó decisión. Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Ese es el clamor del salmista. Yo personalmente manejo un dicho. La fe no se obliga ni se impone. Así de simple. Usted hoy día está acá. Gloria a Dios por ello. Dios ha dispuesto personas. Dios ha dispuesto el lugar. Y Dios ha dispuesto el tiempo. Pero si te acercas hoy día, 28, a la palabra de Dios con fe, no tengas duda de que el Señor algo va a hacer en tu vida. Número 2, creer a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces, cuando vemos el pasaje y este relato de Felipe y el eunuco, el versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces, versículo 35, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, de la escritura de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué hablo de la fe? Porque si te acercas al texto bíblico, crea a lo que el texto bíblico está diciendo. Isaías no se puso a cuestionar, lo vemos en el resultado final, el texto, simplemente creyó. Felipe, enviado por el Espíritu, se acercó a él, el eunuco lo invitó a subirse al carruaje para que le explicara lo que él estaba leyendo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Cierto? Esta parte es crucial en el texto, porque marca un antes y un después de la lectura. Esta parte. Nosotros siempre nos quedamos con el resultado de las cosas y nos olvidamos de los procesos. Oh, qué bueno, recibió a Cristo. Nos olvidamos de los procesos, personas, tiempo, lugar. El eunuco respondió a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? Esta profecía mesiánica que escribe Isaías fue escrita 700 años antes. Se cumplió. Donde también se manifestaba que iban a ser, ¿cierto?, el Mesías, pero que también este iba a morir. Felipe claramente tenía el suficiente conocimiento de las Escrituras para poder responder al eunuco este pasaje. Cuando nosotros vemos Isaías capítulo 53 o el Salmo 22, ambos textos expresan claramente lo relativo acerca de la crucifixión de Cristo. Isaías 53 se refiere a Cristo y no queda duda de ello. Y esa fe comenzó a transmitir Felipe al corazón, obviamente, del eunuco. Jesucristo recibió el castigo por males que otros cometieron. Jesucristo nada malo había hecho. Jesucristo era el siervo fiel y justo. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, fue condenado. ¿Cómo? Como un malhechor. De la manera más vil y humillante.
Y este capítulo de Isaías es una clara imagen de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo, obviamente, en ella. Entonces el Espíritu Santo había obrado el proceso, todas las situaciones que estaban aconteciendo. Preparó una persona, preparó un lugar, preparó un tiempo. Felipe pudo hablarle de Cristo y explicarle claramente el Evangelio, conduciendo al eunuco a tomar una decisión por el Señor. Felipe lo llevó a comprender las Escrituras, Felipe lo llevó a comprender la profecía 700 años atrás. ¿Y cuál obra? Obviamente Jesucristo realizaría. Cuando nosotros nos vamos a Lucas capítulo 1 versículo 29 dice: al día siguiente, hablando Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Felipe conocía la obra de Jesucristo y al conocerla pudo transmitirla de buena manera. Cuando nosotros nos damos cuenta y estudiamos esta narración entre Felipe y el eunuco, nos comenzamos a dar cuenta que todas las situaciones que acontecen, que todas las situaciones que se viven, no son producto del azar. No es por casualidad. Uy, se dio que yo me crucé. Se dio que yo me acerqué. Todo está preparado por el Señor. Porque Dios origina todas estas cosas. La forma que Dios se mueve es a través de un propósito, es a través de un plan en la vida de sus hijos. Piense por favor en usted hoy día mismo. ¿Ha venido a esta iglesia por casualidad? No, es que el Amparo, que Noelia, que la Antonia, que Constanza, que Carmen, que Katy y Marcos se van a bautizar, entonces no, por eso fui, para acompañar. Detrás de esto hay un propósito divino. Si usted no lo cree, piénselo bien. Porque no tengo duda que en su corazón hay una necesidad espiritual. Y el único que puede cubrir esa necesidad espiritual es la persona de Jesucristo. Dios dispuso para usted hoy día personas, un tiempo y un lugar. ¿Para qué? Hermanos, amigos, no para entretenerlos. No estamos aquí para entretenerlos. No estamos aquí para motivarlos. Tú eres el mejor, dale adelante, sigue. Estamos para decirte: tú eres pecador y necesitas de Cristo. Al igual que todos nosotros, cuando tuvimos que tomar una decisión por el Señor. Al igual que el eunuco que reconoció su pecado y reconoció que Cristo era su Señor y Salvador, porque fue confrontado a la palabra de Dios. Sí, Cristo vino a quitar el pecado del mundo, porque su palabra lo dice. Y nos damos cuenta también que en el hombre hay pecado. Es que yo quiero enrostrar tu pecado. No. Lo que quiero mostrar es que la Biblia dice que en el hombre hay pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el hombre elige, escúchame bien, el hombre elige pecar. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando estudiamos amarteología en el instituto, a los alumnos les digo: tienes que hacerme un informe de Romanos capítulo 3, 1, 2 y 3. Si se quiere meter, para que ya vaya adelantando el trabajo. ¿Qué es lo que dice? Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre. Y cuando hablamos del pecado, es una rebelión contra Dios. Y cuando hablamos del destino de esta rebelión, estamos hablando de una muerte eterna, una separación eterna con Dios.
Hoy que se puso pesado el pastor Jaime. Es que la Biblia lo dice. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es, dígalo usted. ¿Nos pusimos de acuerdo antes de entrar? ¿Para que usted dijera muerte? No. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice también, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es lo que te convierte en personas no salvas. El pecado es lo que te separa de Dios. El pecado es lo que te lleva por el camino de la destrucción eterna. Y el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y ahí, hermanos, es donde viene la obra del Señor Jesucristo en la vida del hombre. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la salvación? Porque yo quiero acceder a la vida eterna, pero no sé cómo hacerlo. Y podríamos utilizar la frase, ¿entiendes lo que lees? Bueno, déjame decirte que Dios dispuso de tiempo, personas y un lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11:25 al 27, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y viene la pregunta, ¿crees esto? Eso es fe. Fe. Creer lo que la Biblia está diciendo para beneficio tuyo. Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Si entiendo y creo en esto, si estoy entendiendo lo que estoy leyendo y creo en esta palabra, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque estamos hablando de los pasos de la salvación. Oír el mensaje. Por eso es que es necesario que hayan hombres y mujeres preparados para llevar el evangelio de salvación. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra, tiempo, lugar, persona, y cree al que me envió, hay un resultado. Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte. ¿A qué cosa? ¿Nos pusimos de acuerdo afuera? No, la Biblia lo dice. ¿Se da cuenta? Número 2, creer. Oí el mensaje. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Resultados. Tiempo, lugar, personas. Arrepentirse. He oído el mensaje. He creído en el mensaje. Por ende viene la convicción de pecado. Esto es lo que me separa de Dios. El pecado. Y me arrepiento. Me arrepiento de lo malo que he sido. Me arrepiento del pecado que hay en mi vida. Me arrepiento de desobedecer a Dios cuando Dios me ha querido hablar de tantas formas, de tantas oportunidades, con tantas personas. Y he llegado a la convicción de pecado, de que mi pecado me separa de Dios. El texto dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. El proceso. ¿Cuál es? Oímos, creemos, nos arrepentimos y viene la confesión. Estoy consciente. Fui convencido de mi pecado. Por ende, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta que usted conoce el texto? Eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Número 3 y final. Este sí que es largo hasta las 3:15. No se preocupe, no se preocupe. ¿Qué es lo que pasa en este texto que hemos leído? Hubo un acercamiento a la palabra del Señor de parte del eunuco.
creyó en el mensaje que le estaba entregando a través de Felipe. Entonces Felipe abrió su boca, dice el versículo 35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Este es el resultado. Pero no puedes obviar el proceso. No puedes dejar a un lado que para llegar a este resultado, Dios tomó tiempo, un lugar y personas para que la fe de este hombre fuera fundamentada y edificada en la palabra del Señor. Un acercamiento a la palabra y un creer en la palabra. 6 hermanas, y un hermano de nuestra congregación dieron un paso de crecimiento en su fe, en su comunión con el Señor. Y esto, lo que usted vio hoy día, que usted fue testigo, es fruto de la palabra del Señor en la vida de estos hermanos. En algún momento ellos no eran creyentes. En algún momento ellos rechazaban el mensaje y el consejo de la palabra del Señor. En algún momento de sus vidas ellos no eran salvos. En algún momento de sus vidas ellos no tenían inserto el mandato del Señor. Y solo miraban a Cristo de lejos. Y se acercaban a las iglesias basados o en una religión o en una tradición. O porque se casaba alguien, o porque se moría alguien. Pero ese era el acercamiento a lo divino. Había una antigua manera de vivir en ellos. No estaban interesados en cumplir el mandato del Señor. Y solo miraban a Cristo de lejos. Pensemos en el eunuco. ¿Cuántas tradiciones o creencias tenía el eunuco antes de encontrarse con la palabra del Señor? El eunuco vivía en una cultura egipcia, completamente politeísta, que tenían un pensamiento de la muerte completamente distinta a lo que la Biblia dice. Creían en varios dioses y practicaban rituales y ofrendas para esta cantidad de dioses. Todos estos rituales que ellos hacían eran obras estériles. Su figura divina era el faraón, no el Dios de la Biblia. El faraón era considerado un Dios. No era solamente un monarca. Él poseía un poder absoluto en esta estructura, ¿cierto?, teocrática. Entonces, ¿cuántas cosas hizo el eunuco que eran contrarias al mandato de Dios? No lo sabemos, pero lo podemos imaginar. Desde su nacimiento, este eunuco estaba muerto espiritualmente. Y entienda el concepto bíblico de muerte, tiene que ver con separación. Separado completamente de Dios, hasta que se encuentra con la palabra de Dios, se encuentra con el evangelio de Jesucristo y claramente manifestó una necesidad de Dios. Ahí va Felipe, mandatado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Le habla de su vida? No, la verdad es que yo soy. No, le habla de la palabra, le habla del evangelio de Jesucristo. Lo fundamenta en la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el evangelio de Jesucristo en las personas? Llena ese corazón, esa necesidad que hay en el corazón. Llena el vacío espiritual del hombre. Cambia su condición espiritual de muerto a una vida espiritual. Antes estaba separado de Dios, ahora Dios habita a través de su Espíritu Santo en mí. La vida del eunuco claramente cambia al confesar al Señor como su Salvador. Acepta su condición de pecador, se arrepiente de su pecado y toma el regalo por gracia de la vida eterna. Nada el eunuco, a pesar de su alto grado, podía ofrecer. ¿Y cómo la Biblia entonces registra ese cambio? Yendo por el camino,
Llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ya estaba convencido de lo que había escuchado. Nada me detiene, ya sé lo que tengo que hacer. Dios ya habló a mi vida y estoy tomando decisiones basadas en la fe y en la convicción que fue transmitida producto de la palabra del Señor. ¿Qué detuvo a estos hermanos llegar a las aguas? Nada. Por ahí algunos que estaban un poquito frías, pero nada los detuvo. ¿Sabes por qué? Porque ya estaban convencidos. Le escribía: ¿tienes alguna duda? Cualquier duda, por favor, pregúntame. Nada. Antes de bajar tuvimos un tiempo de oración arriba. ¿Tienes alguna duda? Nada. Porque ya estaban convencidos de lo que la Biblia había hecho en ellos. El pastor Jaime los bautizó. ¿A quién le importa? Si detrás de ello hubo todo un proceso de personas que lo estuvieron llamando por teléfono, que estuvieron fundamentando su fe, que estuvieron transmitiendo la palabra del Señor para que ellos hoy día tomaran esta decisión. Fíjate lo importante. Y por eso hablo de las visitas. Estoy feliz porque me voy a bautizar. Estoy feliz porque tomé una decisión por Cristo. Pero quiero que otros también sepan este gozo, este cambio que Dios ha transformado en mi vida. Vengan, acompáñenme. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que vinieron a ver a Amparo, a Noelia, a Antonia, a Constanza, a Carmen, a Katy y a Marco. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que pudieron ser testigos de la transformación, del cambio que Jesucristo hizo en ellos. Pero de ti. Pero en tu vida, solamente quieres ser testigo de lo que está pasando en otros. La invitación es que tú seas parte. La invitación es que tú te involucres. La invitación es que tú te acerques a la palabra del Señor. La invitación es que no seas un espectador. La invitación es que dejes que el Señor llene tu corazón. La invitación es que dejes que el Señor sacie tu necesidad espiritual. La invitación es que dejes que el Señor trate con tu vida de manera personal. Creer en el Señor Jesucristo como Salvador es el único paso para entrar a la eternidad. El único creyó, se arrepintió y confesó. Y luego simplemente fue bautizado. No te olvides, querida visita. Dios hoy día preparó personas, tiempo y un lugar para que usted, y diga en su mente, para que yo me encuentre con la palabra de Dios. No es para el que está al lado, para mí. Dios así lo quiso, Dios así lo dispuso. Entonces, cuando llegamos a comprender, y con esto termino, las grandes verdades de la Biblia, de cómo Dios obra en beneficio del hombre, vemos este fruto de la palabra del Señor manifestada. Hoy hago pública mi fe y desciendo a las aguas. ¿Y tú, que no has descendido a las aguas? ¿Estás alejado quizás del Señor? Dios ha dispuesto un tiempo, un lugar y personas. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Por favor, todos con sus ojos cerrados. Si has pensado hoy día en esto que hemos hablado y hay una necesidad en tu corazón y dices: pastor, ¿sabes qué? Tienes razón. No es mi razón, es la razón de la Biblia. Te quiero invitar a que puedas levantar tu mano sin ninguna preocupación, porque solamente queremos conversar contigo y ayudarte a que puedas ser como el eunuco, acercarte a Dios. Pueden haber dos condicionantes en esta mañana. Es que yo soy creyente y le entregué mi vida a Cristo hace mucho tiempo, pero ¿sabes qué, pastor? Estoy apartado. Dios dispuso de un tiempo, de un lugar y de personas para que te podamos guiar nuevamente al camino del Señor.
Y hay otra condicionante, hay otra persona que puede decir, yo no conozco nada del Señor. ¿Y sabes qué? Quisiera tener un acercamiento con la palabra del Señor. Bien lo puedes hacer. Como no conocemos tu corazón ni tus pensamientos, ayúdanos levantando tu mano para que en algún momento tomemos tu dato y podamos conversar contigo y guiarte. Simplemente eso. ¿Hay alguien que quisiera levantar su mano para poder hablar? Para poder guiarlo en el camino, para poder proveerle de la palabra del Señor y ayudarlo a tener este maravilloso acercamiento con Dios. ¿Hay alguien que quisiera levantar su mano? Oramos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la maravillosa oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Te reconocemos como un Dios bueno, como un Dios santo, como un Dios maravilloso. Y entendemos que has dispuesto hoy día, de este tiempo, de este lugar y de personas para poder transmitir el Evangelio de salvación. Gracias te damos por estos 7 hermanos que hoy día han tomado una decisión maravillosa en sus vidas, de hacer pública su fe. Y gracias por nosotros ser testigos de esta obra tan maravillosa y el fruto de la palabra de Dios en ella. Honramos tu nombre y te damos gracias por todo y lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Señor te bendiga. Muchas gracias.